Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar sobre cómo aplicar estilos por medio de clases y por medio de un identificador. Bueno, aquí tengo el código HTML y aquí en este archivo, bueno, este es de otro video, tenemos el archivo estilos.css. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner un párrafo, vamos a poner un simple párrafo y aquí lo vamos a cerrar ese párrafo. Si le queremos aplicar un poco de estilo a ese párrafo, si yo recargo la página, vamos a ver que este es el párrafo. Pero yo le puedo aplicar estilo a ese párrafo y eso lo podemos hacer, hemos visto que lo podemos hacer con el nombre de la etiqueta. Lo podemos hacer con el nombre de la etiqueta, pero también lo vamos a poder hacer por medio de una clase o por medio de un ID. Primero lo voy a hacer por la etiqueta y vamos a ponerle un color, un tipo de rojo, un rojo. Este es el color. Bueno, creo que no. No sé. Es que le puse doble. Este es el color que le estamos dando rojo. Le podemos dar también un tamaño de fuente. Font size 35px. También le podemos dar una familia de fuente. Vamos a ponerle comics Science, no me acuerdo si se llama así, bueno, no me acuerdo bien el nombre, pero a lo mejor le voy a poner Verdana, esta fuente. Entonces, recargo y aquí estamos viendo, bueno, está muy grande este texto, vamos a ponerle un 25. Ya vemos que está un poco más chico. Le voy a cambiar a la fuente, le voy a poner Times New Roman. Guardo, recargo y ya, está un poco mejor. Esa es una manera, pero ¿qué tal si nosotros tenemos otro párrafo? Voy a poner otro párrafo. Tengo otro párrafo. Entonces, si nosotros aplicamos el estilo por medio del nombre de la etiqueta, a los dos párrafos se les va a aplicar el mismo estilo. Pero ¿qué tal si yo no quiero que este párrafo tenga el mismo estilo que este párrafo? ¿Qué tal si yo quiero que este párrafo tenga un color de texto eh, diferente? Por ejemplo, yo quiero que tenga un color de texto azul o quiero que tenga un color de texto verde o como sea. Entonces yo tendría ahí una manera de hacerlo es utilizar identificadores. También podemos utilizar clases. La diferencia entre el identificador y la clase es que el identificador va a ser para un solo elemento, va a ser único, y la clase podemos aplicar estilo para elementos que tienen la misma clase. Nada mejor que dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo aquí a este párrafo yo le aplico, bueno, más bien dicho, yo eh, identifico a este párrafo con un ID a la cual voy a llamar párrafo 1. Y yo a este otro párrafo lo identifico con una ID llamada párrafo 2. Si yo guardo, bueno, aquí, para aplicarle estilo, en vez de poner el nombre de la etiqueta, yo tendría que poner el símbolo de gato y el nombre del ID. Este es párrafo 1. Y para el otro párrafo que tiene un ID que se llama párrafo 2, simplemente ponemos símbolo de gato porque es un identificador y el nombre del ID. Y aquí podemos poner el color. Este es un tipo de azul. Vamos a darle un tamaño más chico de 15 y le vamos a dejar el mismo tipo de letra. Si te das cuenta, el párrafo 2 tiene otro estilo diferente, otro color, un menor tamaño, y el párrafo 1 tiene ese color rojo y un poco más grande el texto. Esto es porque estamos utilizando un identificador, pero nosotros también podemos utilizar una clase. Es decir, podemos utilizar clases. Por ejemplo, voy a crear otro párrafo aquí, otro párrafo. Este es otro párrafo. Y nosotros vamos a poner una clase aquí a la cual
vamos a llamar párrafo 3. Observa, el párrafo 3 nosotros le vamos a poder aplicar estilo mediante una clase. Entonces, en vez de utilizar este símbolo de gato, simplemente vamos a utilizar un punto porque estamos hablando de una clase. Párrafo 3. Y ya vamos a poder nosotros aplicarle un estilo. A este le voy a aplicar un verdecito. Entonces el verdecito es algo así. Y este lo voy a hacer un poquito más chico. Entonces, recargo y si te das cuenta, tenemos el párrafo 3 que tiene un menor tamaño y un color diferente. Esto, como el párrafo 3, nosotros le aplicamos estilo mediante una clase. La diferencia, como te comenté, entre una clase y un ID es que los identificadores solamente es para un elemento. Y las clases, varios elementos pueden pertenecer a la misma clase. Por ejemplo, si yo creo un título, voy a utilizar un H3. Este es el título. Entonces, si yo deseo, esta etiqueta H3 puede tener la misma clase que tiene el párrafo 3. Es decir, la clase que se llama párrafo 3, aunque lo ideal no sería llamarle ya párrafo 3. No sería lo ideal, ya que esto pues es un título, ya no es un párrafo. Pero igual le podemos cambiar el nombre, le podemos llamar estilo 3. Y este le podemos llamar estilo 2. Y este le podemos llamar estilo 1. Entonces, H3 va a tener el mismo estilo que va a tener esta etiqueta P, ya que tiene la misma clase que se llama estilo 3. Entonces, si yo recargo, bueno, aquí algo pasó. H3 class. Bueno, lo que pasa es que obviamente tenemos que cambiarle el nombre también aquí. Estilo 1, este es estilo 2, por eso ya no tuvo estilo. Y este es, si recuerdas, estilo 3 es una clase, por lo cual se pone punto estilo 3. Entonces, si te das cuenta, el H3 y este párrafo 3 van a tener el mismo estilo. ¿Te das cuenta? El título es de color verdecito también y tiene el mismo tamaño de letra, etcétera. De igual manera, nosotros podemos crear, vamos a suponer que queremos crear otro párrafo o podemos crear nosotros un div. Entonces, como vemos, por medio del ID solamente vamos a poder aplicar estilos a un solo elemento en HTML. Y por medio de la clase nosotros vamos a poder aplicar estilo a varios elementos. ¿Cuál estilo crees que se vaya a aplicar si tenemos el H3, que nosotros estamos poniendo aquí una clase que se llama estilo 1 y un ID? Es decir, podemos aplicar el estilo al H3 tanto como utilizando la clase como utilizando el identificador. Aquí vemos que estamos utilizando el identificador que se llama estilo 1 y le estamos aplicando este colorcito que es oscurito, que vendría siendo un tipo de azul. Lo puse al azar, la verdad. Aquí el tamaño de 25 píxeles y el tipo de familia Verdana del texto. Y aquí le estamos aplicando estilo mediante una clase que se llama estilo 1 también. También nosotros estamos aplicando este tipo de letra, le vamos a poner algo más chico, y familia Arial. ¿Cuál crees que se vaya a aplicar? Bueno, vamos a verlo. Vemos que se aplicó el estilo con ID. Este es color azul marino y este que está aquí es un tipo como amarillito, ¿sí? ¿Por qué se aplicó este estilo? A lo mejor piensas que porque está primero que por medio de la clase, ¿no? Independientemente, si nosotros ponemos este abajo del estilo por medio de la clase, va a ser lo mismo, no va a haber ningún tipo de cambio. Si nosotros quitáramos esto, allí sí se aplicaría el estilo por medio de la clase. Bueno, aquí sí, ahí está. Ven que casi no se ve, es un amarillito y una letra más chica. Y esto es porque tiene que ver con algo que se llama especificidad, es decir, algo con la prioridad en la cual los estilos se van a aplicar. Es decir, el estilo por ID,
perdón, por ID tiene más prioridad que el estilo por medio de la clase. Es decir que tiene un mayor puntaje. Luego les voy a hablar sobre eso de los puntajes en el tema de especificidad. Aquí lo importante es que el estilo por medio de un ID va a tener más prioridad, es decir, el navegador le va a dar más importancia cuando le aplicamos estilo por medio de un ID que cuando lo hacemos por medio de la clase. Pero ¿qué tal si nosotros queremos aplicarle un estilo por medio del nombre de la etiqueta? Lo podemos intentar hacer a ver qué pasa. Yo pongo el nombre de la etiqueta y aquí le voy a aplicar un estilo. Le vamos a aplicar un estilo que sea un tipo de azul. Recuerda que el color azul, bueno, esto es así, el color azul puro. Pero si nosotros queremos utilizar otra combinación de azul, no sé, podemos hacerlo. Por ejemplo, yo puedo utilizar esto, algo así. Va a ser un tipo de azul, desconozco cuál va a ser. Vamos a aplicarle una fuente. Pues no se me ocurre ninguna fuente ahorita. Y vamos a aplicarle el tamaño. Le vamos a poner 15px también. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes creen que cuál va a tomar? ¿Cuál se va a tomar? ¿Se va a tomar el estilo del H3, es decir, por nombre de etiqueta, por medio de la clase o por medio del identificador? ¿Cuál crees? Efectivamente, por medio del ID, ya que el estilo por medio de ID tiene más prioridad que el estilo por medio de clase y por medio de etiqueta. Es decir, el estilo por medio de una etiqueta es el menos probable que se aplique. Es decir, no es menos probable, es el que tiene menos prioridad. Entonces, si tenemos estas tres posibilidades de aplicar estilo, se va a aplicar el estilo por medio del ID. Si ya llegáramos a quitar nosotros estos dos, allí sí, no habría ningún problema y se aplicaría el estilo por medio del nombre de la etiqueta. ¿Sí? Esto es lo que pasa. Voy a borrar esto para hacer otros ejercicios. Vamos a poner otro H3 que va a tener una clase llamada resaltar. Y va a decir, este es el título. No se me ocurre poner otra cosa. Luego vamos a poner un párrafo. Vamos a poner un párrafo. Esto es un párrafo. Y vamos a poner otro párrafo. Vemos que este párrafo no le estamos poniendo ni clase, ni ID, ni nada. Pero a este sí. Le vamos a llamar resaltar. Y vamos a poner el texto. Luego vamos a poner otro párrafo. Que este párrafo le voy a poner otra cosa. Este es el tercer párrafo. Y vamos a poner span class. A partir de este texto le estamos aplicando un color azul. ¿Te das cuenta? Tenemos una etiqueta P y dentro de esta etiqueta P está este texto, pero vemos aquí que hay una etiqueta span. Esta etiqueta span nos va a servir para aplicarle nosotros un estilo a una parte del párrafo. Pero vemos que estamos poniendo una clase, span class, es decir, todo lo que esté dentro del span, todo lo que está dentro de la etiqueta span es todo esto. Va a tener el estilo que le apliquemos a la clase resaltar. ¿Sí? Entonces, vemos que tanto como el párrafo este que está aquí, luego como el H3, tiene la misma clase que se llama resaltar. Entonces, si nosotros aplicamos estilo por medio de clase, resaltar, ponemos punto porque es una clase, vamos a ponerle un color azul. Creo que este era el 89, el color azul marino. Vamos a ponerle un font size de 25
Vamos a ponerle font family, Verdana y así. Entonces solamente los que tengan la clase resaltar van a tener ese estilo. Este va a tener un estilo azul marino, este no. Este párrafo va a tener ese estilo también azul marino y luego una parte del párrafo 3 va a tener ese estilo. ¿Por qué? Porque es el texto que está dentro de la etiqueta span. Bueno, aquí no guardé, por eso. Nosotros podemos aplicar estilo en función del contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a quitar todo esto para dejar en blanco y que sea más fácil. Entonces podemos aplicar un estilo. Por ejemplo, voy a poner un H2 y que diga este es el título nivel 2. Entonces tenemos ese título. Entonces vamos a suponer que nosotros ponemos un párrafo. Voy a poner esto es un párrafo de ejemplo y con la etiqueta strong, bueno, con la etiqueta strong, esto es para que aparezca como texto en vez de ponerlo. Vamos a resaltar en color azul a partir de este texto. Es decir, aquí vamos a poner a la etiqueta span y esta etiqueta span, así la vamos a dejar, span, no le vamos a poner ninguna clase ni nada, ya que le vamos a aplicar el estilo mediante la etiqueta, porque también lo podemos hacer así. Entonces, si te das cuenta, dice, esto es un párrafo de ejemplo con etiqueta strong, bueno, perdón, con la etiqueta span. Con la etiqueta span vamos a resaltar en color azul a partir de este texto. Es decir, a partir de esto. Esto lo que está encerrado dentro de la etiqueta span, es decir, aquí está la etiqueta de apertura y aquí está la etiqueta de cierre, eso lo vamos a colorear en azul. Y eso lo vamos a hacer simplemente con el nombre de la etiqueta. Y vamos a poner color y vamos a poner, bueno, un tipo de azul, desconozco cuál vaya a ser. Entonces, si te das cuenta, bueno, aquí esto está pasando porque no guardé esto y se quedó lo anterior. Entonces, si te das cuenta, este es el título nivel 2 y esto es un párrafo de ejemplo con la etiqueta spam. Vamos a resaltar en color azul a partir de este texto. Pero yo te comenté que se puede aplicar estilo en función del contexto. Vamos a ponerle a este H2 también una etiqueta spam. Le ponemos una etiqueta spam. Y si yo vemos que le estoy poniendo ese color azul a la etiqueta spam, entonces todo se va a aplicar tanto como para el título nivel 2 como para esta parte del texto que pusimos ahí en esa parte del texto que se coloreara de ese color, el que le vamos a aplicar la etiqueta spam. Pero podemos hacer una cosa. Yo puedo hacer lo siguiente. Si yo hago esto, con esto estoy especificando que yo le voy a aplicar estilo únicamente a la etiqueta spam que está en el H3. Ya con esto solamente se le va a aplicar, bueno, aquí algo pasó. H3. Bueno, vamos a ver qué fue. Es que es un H2, perdón, es un H2. Con eso estoy diciendo que únicamente le vamos a aplicar estilo a la etiqueta spam en el H2. Vemos que con esto solamente le estamos aplicando estilo a la etiqueta H2, es decir, al spam que está en el H2. Es decir, se activó ese estilo para el contenido que está dentro del spam siempre y cuando esté en el elemento H2. ¿Sí? Eso es una diferencia. Por ejemplo, si yo tengo un div, bueno, voy a poner el div primero en el HTML. Vamos a suponer que yo tengo una etiqueta div. Voy a poner una etiqueta div. Y en esa etiqueta div, lo que voy a hacer es que voy a poner
voy a poner voy a poner dos párrafos. Entonces vemos que tengo la etiqueta div y dentro de la etiqueta div tenemos estos dos párrafos. Entonces vamos a suponer que yo a estos párrafos, yo a partir de este texto que está aquí, a partir de este texto, yo le voy a aplicar estilo. O solamente al lorem le voy a aplicar estilo. Pongo span y cierro aquí el span. Solamente para aplicarle estilo al lorem, es decir, a la palabra lorem. De igual manera voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo con el otro párrafo. Pongo span. Si yo guardo esto y lo dejo así, lo recargo. Bueno, aquí span. Si yo le quito el H2 y dejo solamente la etiqueta span, obviamente se va a aplicar estilo a la palabra. Bueno, aquí vemos que algo hicimos mal en este otro párrafo. Es que no cerramos la etiqueta span. Vemos que se va a aplicar el estilo azul a la palabra lorem de cada párrafo. Vamos a colorear el div para poder identificar más fácilmente. Lo vamos a colorear y le voy a aplicar un estilo al div. Le voy a aplicar un estilo background color. Le voy a aplicar un estilo color que sea un tipo de amarillo. Bueno, este no es un tipo, bueno, esto es como un rojo. Esto va a ser un tipo de amarillo. Al div le vamos a aplicar ese color, que es un tipo de amarillo. Y si te das cuenta, todo esto es el div. Y dentro del div tenemos estos dos párrafos. Y cada párrafo tiene resaltada la palabra lorem en color azul. De igual manera pudiéramos resaltarla en color rojo, el fondo. Podemos resaltar en color rojo. Pero bueno, lo voy a dejar así. Entonces, si te das cuenta, como estamos poniendo únicamente la etiqueta span, todos los elementos que tengan esa etiqueta span, todo el texto va a colorearse de ese color amarillito. Si te das cuenta, todo el H2, luego esta parte del primer párrafo, es decir, esta parte que estamos viendo, luego la palabra lorem de cada párrafo, porque son dos párrafos más abajo, entonces la palabra lorem de cada párrafo se está coloreando de color azul. Pero nosotros podemos aplicar el estilo en función del contexto, como vimos. Yo puedo decir que yo quiero aplicar estilo a el span que esté dentro de la etiqueta de párrafo. Es decir, solamente en los párrafos. Y aquí podemos ver que se está aplicando el span, solamente el span que esté en los párrafos. Si yo digo que en vez del span, yo puedo decir div, es decir, solamente se va a aplicar ese estilo a la etiqueta span que esté dentro del div. Quiere decir que se quitaría este estilo del primer párrafo, ya que este no está dentro del div. Bueno, entonces yo recargo y te das cuenta, únicamente se está aplicando el estilo del span que está dentro de la etiqueta div. ¿Sí? De igual manera, por ejemplo, yo puedo poner dentro del div, puedo poner otro tipo de etiqueta. Voy a poner una etiqueta, una H3. Voy a poner este título está dentro de la etiqueta div. Entonces yo puedo ese título ponerlo dentro de un span, de una etiqueta span. Lo guardo. Entonces, todo lo que esté dentro del div va a tener ese estilo. Es decir, todo lo que esté dentro del div, siempre y cuando esté dentro de la etiqueta span. Si yo recargo, te das cuenta, como esta etiqueta está dentro del div, también va a tener ese mismo estilo del span. Pero, si nosotros, por ejemplo, ponemos que únicamente le queremos aplicar estilo a
a los elementos que estén dentro del div, es decir, a los párrafos, a los elementos que tengan el span de los párrafos que estén dentro del div. Es decir, obviamente se le quitaría el estilo al H3, ya que solamente los párrafos dentro del div van a tener ese estilo. Entonces vamos a ver, y te das cuenta, se le quitó el estilo a ¿cómo se dice? Título, ya que solamente le estamos aplicando estilo al span que esté dentro de los div, que estén en los párrafos, obviamente. No sé si me estoy dando a entender. Esto tiene que ver con algo que se llama como especificidad. Entre más específico es mucho mejor y el navegador va a darle más importancia. Bueno, aquí otro ejemplo. Te voy a dar un adelanto de lo que es la especificidad en CSS. Aquí vemos que tenemos dos etiquetas div. Aquí está la etiqueta div de apertura y la etiqueta div de cierre. Dentro de esa etiqueta div hay un H1 y aquí está el cierre, es decir, todo esto que está acá va a ser el título. Dentro del H1 está la etiqueta span. Y con esto, si nosotros le aplicamos estilo a span, por ejemplo, si yo guardo, esto es del ejercicio anterior, vemos que se está resaltando en fondo amarillo, ya que esos, tanto el H1 como el H2 están dentro del div. Es decir, tanto este título como este título están dentro de la etiqueta div, por eso se está aplicando el fondo amarillo. Pero vemos de igual manera que tanto el H1 como el H2 están utilizando la etiqueta span. Si aplicamos estilo a la etiqueta span, vamos a aplicarle un color, vamos a aplicarle el color azul, un tipo de azul. Bueno, aquí no se aplicó, es porque puse, como tengo la costumbre de que se pongo dos. Vemos que se está aplicando el color azul para ambos, ya que ambos elementos tienen la etiqueta span. Tanto el H1 como el H2 se está utilizando el span. Pero, ¿qué tal si nosotros podemos especificar? En vez de yo decir que todo lo que contenga span va a tener ese color, yo puedo especificar que solamente el elemento H2, el span que esté en el H2, solamente a ese se le va a aplicar el estilo. Entonces aquí vemos que solamente al span que está en el H2 se le aplica el estilo. ¿Qué tal si yo hago lo siguiente? Yo hago esto. Y a este span yo le voy a aplicar un color que podría ser rojo. Un tipo de rojo, desconozco cómo se vaya a ver, pero es algo rojo. ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿Tú crees que se le vaya a aplicar estilo a todo lo que contenga span? Es decir, todo lo que contenga span va a tener este color rojito. ¿O crees que el H2 va a tener su propio estilo que es azul? Vamos a averiguarlo. Si te das cuenta, este que está aquí, sí se le aplicó ese estilo, sí se le aplicó ese estilo, debido a que le aplicamos ese estilo a la etiqueta span, pero al H2 no. Y esto es por la especificidad. Entre más especifiquemos, más va a cobrar relevancia ese estilo que apliquemos. Es decir, como aquí estamos especificando que es el span en el H2, estamos diciendo que el H2 va a tener estamos especificando que este estilo es propiamente para el H2. Eso es lo que estamos tratando de decir. Por ejemplo, si nosotros, voy a quitar este que está aquí, este div que está aquí, me voy a quedar solamente con esto. Si por ejemplo, yo especifico que, voy a dejarle, vamos a hacer que sea en mayúsculas. Vamos a cambiar el texto a mayúsculas. Y aquí va a ser todo el texto va a ser a minúsculas. ¿Cuál crees que se vaya a aplicar? ¿Tú crees que el H2, es decir, voy a recargar esto, como ya quité el otro etiqueta de título, no me acuerdo ni qué número tenía, solamente queda este H2. ¿Cuál estilo crees que se vaya a aplicar? ¿Crees que se vaya a aplicar en mayúsculas o en minúsculas?
Le voy a quitar este color para que... ¿Cuál crees que se vaya a aplicar? Efectivamente, en mayúsculas. ¿Por qué en mayúsculas? Porque estamos especificando, estamos siendo más específicos y estamos diciendo que al H2, perdón, que al span que está en el H2 le vamos a aplicar ese estilo. Y aunque aquí estamos diciendo que los elementos que tengan la etiqueta spam van a estar en minúsculas, ¿qué es lo que va a pasar? Se le va a tomar más importancia cuando seamos más específicos, ya que esto tiene que ver con algo de un puntaje. La etiqueta span va a tener menos peso que H2 span. Eso lo voy a hablar en el otro video. Es decir, en el otro video voy a hablar sobre los puntajes y todo eso.